Buenas tardes a todo el mundo. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Felipe Maillo Salgado, que nos hablará del acercamiento al Islam de ayer y de hoy. Esta conferencia o esta presentación de hoy tiene su origen en el Diccionario de Historia Árabe e Islámica, que ha sido editado por la editorial Abada. Contamos con la presencia de Fernando Guerrero, que precisamente se referirá a la propia editorial. Yo quiero destacar que precisamente el libro de Felipe Maillo, normalmente yo empiezo leyendo la biografía del autor, pero la biografía es realmente muy larga y por tanto yo creo que la tienen a su disposición. Digo larga porque su trayectoria profesional hasta su jubilación de catedrático en la Universidad de Salamanca es muy intensa y muy productiva. Pero yo quiero destacar precisamente la importancia del Diccionario de Historia Árabe e Islámica. Yo personalmente siempre he aspirado, en la medida en que uno acaba moviéndose por muchos países y llevando la casa a cuestas, siempre he aspirado a tratar de encontrar el libro perfecto, es decir, una utopía, incluso una ucronía, es decir, el libro que de alguna manera lo metes en la maleta y lo vas llevando y sabes que siempre tienes presente el contenido que te interesa. Y en este momento en que yo tengo el privilegio de ser el director de Casa Árabe, precisamente el libro que llevo en la maleta es el Diccionario de Historia Árabe e Islámica. El libro que regalo, el libro, o uno de los libros, pero sin lugar a duda, el libro que aspira, en mi caso, a ser el que tiene que estar en la maleta de todo el mundo es este libro. Por eso, para mí, realmente es un privilegio contar con la presencia de Felipe Maillo. Sé que su conferencia será una conferencia interesante, sé que será divertida y sé que también saldremos de aquí con mayores conocimientos de los que teníamos cuando entramos. Sin más, quiero pasar la palabra a Fernando Guerrero, de la editorial Abada. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bien, en primer lugar, quería agradecerles a Casa Árabe y a Eduardo López Busquets su acogida. Creo que no hay un recinto mejor que este para presentar un libro como el que tenemos hoy aquí, ¿no? Y también quiero agradecerles a todos ustedes pues su presencia hoy aquí, sin la cual nada de esto sería posible. Bien, yo voy a aprovechar para hablar un poco del libro, si me permiten formalmente, y dejaré, por tanto, a Felipe Maillo para que hable, en último lugar, sobre el contenido, sobre lo que acabas de decir, sobre la historia del Islam ayer y hoy. Bien, los hombres no solo viven o vivimos en países distintos, sino también en mundos conceptuales distintos. Y estos universos simbólicos solo cobran contornos claros, definidos o estables en las instituciones históricas de tales pueblos o de tales gentes históricas, el concepto fundamental. Y debo decir que también aparece aquí historia en el diccionario en sentido amplio, en sentido de acoger el derecho, las costumbres, la religión, el arte, la economía, los modos de vivir, en una palabra. Bien, todo esto, a su vez, queda recogido en el lenguaje. Y el lenguaje se convierte así en una especie de código general que cubre todo aquello que institucionalmente se establece en los pueblos, en las sociedades. Pues bien, el diccionario que tenemos hoy aquí pretende presentar y explicar este código de historia árabe e islámica. Y por destacar alguna cosa del libro, quiero ser breve, son 4 puntos. Me gustaría destacar 4 puntos. Por una parte, el diccionario tiene contenido de verdad, contenido intenso, contenido multidisciplinar. No se trata de una retahíla de artículos o de entradas, no hay 5.000 entradas con una definición breve y, por tanto, ambigua, porque todo lo breve en parte también es ambiguo, sino que hay un desarrollo de contenido, un desarrollo multidisciplinar, como digo, histórico. Y en historia se incluye el derecho, las costumbres, el arte, la política, la religión, por Dios, también la religión, desde un punto de vista como una faceta más de la realidad. No se hace dogmática
ni proselitismo, ni nada de eso, sino un tratamiento cultural del fenómeno religioso, de la economía, de los ritos, etc. Eso en cuanto al contenido. Por otra parte, está la forma, si se me permite este juego, ¿no? Que sería la precisión filológica de los términos. Es realmente encomiable cómo el diccionario, uno al abrirlo, inmediatamente lo primero que se ve es que es un diccionario serio filológicamente, no solo históricamente, no solo de contenido, ¿no? Todas, al principio hay de hecho una explicación de la transcripción de los nombres, de las palabras y términos árabes, de la pronunciación. En muchísimas entradas hay, por supuesto, referencias etimológicas de los términos, referencias a campos semánticos familiares entre conceptos y, o bien, por supuesto, si hay referencias etimológicas griegas o latinas, etc. En tercer lugar, sería lo que yo llamaría la organicidad o sistemática del conjunto. Lógicamente, en todo diccionario tiene que haber un sistema, el propio hecho de diccionario, de poner unas entradas antes de otras, etc. Pero en este caso, creo que el autor, creo que Felipe Maillo ha conseguido aplicar su visión global, aplicarla en el libro. De manera que se convierte en una obra unitaria. En cada entrada, siempre o bien resuenan otras, previamente leídas, o bien directamente se remite a ellas. De manera que hay un juego continuo en cada entrada al resto de entradas. Digamos que sería difícil leer solo una entrada, y solo una, como las patatas fritas. Solo una es muy complicado. Por supuesto, tampoco se cae ni obliga a caer en ese infinito que sería ir de una entrada a otra, porque ninguna de ellas explica suficientemente el término. No, no es eso. Cada término queda explicado en la entrada, pero se alude a diferentes continuaciones, a diferentes ampliaciones del término. De manera que, si se me permite la idea, creo que tirando de una sola entrada, se abriera por donde se abriera, y continuando por todas las vías que cada entrada señala, terminaríamos leyendo el libro completo. Lo digo porque hay diccionarios que es una colección de artículos de entradas que se puede ampliar sin más, se acaba en un momento determinado, queda un poco inconexo. En este caso creo que realmente hay una labor de conjunto, es decir, una labor de reescritura del libro completo, y puedo dar buena fe de ello porque, en fin, pruebas y galeradas iban y venían de Salamanca a Madrid, como dice la canción, pero realmente con continuas y oportunas ampliaciones, mejoras, correcciones, actualizaciones. Es que ha salido el último libro, el último artículo, mándame las pruebas que lo voy a meter. Con mucho sufrimiento por parte de la persona que maquetaba el libro, pero son sufrimientos que merecen la pena, desde luego que sí. Y en cuarto y último lugar, destacaría el apéndice, o los apéndices que incluye este libro, nada menos que 12 apéndices, dicho muy rápidamente, pues desde los 100 nombres más bellos de la divinidad, en realidad 99 más uno, las iglesias orientales, es decir, las iglesias católicas en tierras del Islam, un cuadro genealógico de Mahoma, las mujeres de Mahoma, las dinastías califales, las diferentes ramas y sectas del Islam en el mundo, los reinos de taifas. Incluye también un esquema de los países donde se aplica la Sharia, la ley divina, el derecho islámico, un mapa con los diferentes grados de aplicación de esta ley, finalmente una extensa bibliografía para seguir leyendo y, por si fuera poco, un índice de materias, por si fuera poco, un listado de entradas, exactamente 482 entradas, es lo que hay aquí. Y todo esto en 350 páginas y 21 euros. Esto, señores, es una ganga, o sea que les animo a comprar el libro. Bien, quiero terminar aprovechando este acto para anunciarles un próximo cumpleaños, que es el de Abada Editores. Cumplimos 10 años en unos días, a finales de este mes, con casi 350 títulos ya publicados. Y bueno, quería decir que solo es posible hacer esto, haberlo hecho con la ayuda de muchísima gente. Desde las imprentas y papeleros, encuadernadores y maquetadores, correctores, distribuidores, exportadores, agentes y libreros, y sobre todo de autores, en este caso representado por Felipe Maillo,
y sobre todo también por lectores, en este caso representado por ustedes. Por tanto, mi agradecimiento doble en este acto por el libro y por la vida de Abada, y simplemente anunciarles que seguiremos en la brecha, espero que al menos otros 10 años más. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay árabes aquí, no sé, hay unas palabras. ¿Hay árabes? أهلا بكم. أهلا بكم. أرجو أن تكون محاضرتي عند حسن ظنكم وأن تكون في نفس الوقت ممتعة وغير مملة. في نهاية إن شئتم سأفتح مجالا لأسئلتي بالنسبة لي أنا مستعد لأي سؤال عن موضوعتي سأرد حسب ما تسمح لي مهلتي وشكرا. أما بعد voy a lo que he dicho lo siguiente, que espero, se va a abrir un turno de preguntas después, espero no aburrirles y después pueden preguntar lo que quieran acerca de estos temas, que no porque yo sea muy sabiondo y lo sepa todo, pero desde luego voy a contestarse según mis posibilidades. Que creo que podré contestarles, porque claro, si llevo 40 años ya con esto, si no contestar sería altamente sospechoso de impostura. Bien. Yo quiero efectivamente vengo a presentar este libro, que es un libro que me ha costado años. Me ha costado años. Sin embargo, quiero decir que lo que ha dicho el editor, las entradas remiten a otras entradas. No porque la entrada no esté definida, ya está definida y requete definida. Sencillamente que se podría articular y hacer una disertación de lo que se quisiera en este diccionario. Porque voy remitiendo a otras entradas afines. Y uno, por ejemplo, quiere hablar del Islam, pues uno remite a musulmán, y ahí está, y uno remite a la ley, a la sharia, también está ahí, etcétera. Se puede hacer una disertación de lo que se quiera. Por ejemplo, turcos, pues están las instituciones turcas, como el Devşirme, está, qué sé yo, el Millet, las comunidades religiosas, en fin, uno podría hacer una disertación de lo que se quisiera, ¿de acuerdo? Bien, y enjundiosa, por cierto. Todos sabéis, yo voy a hacer una especie de compendio muy, muy resumido, porque tengo muy poco tiempo. Lo voy a hacer muy rápido y os voy a hablar del Islam desde el principio hasta el final, hasta ahora. A ver si puedo. Todos conocéis, el Islam es una religión, una cultura de síntesis. Tuvo esa vocación desde el principio. Fue, no por la primera vez, la segunda vez que se unió el ámbito del Índico, o sea, el Océano Índico, con el Mediterráneo. Eso se había dado con Alejandro, pero Alejandro lo que llevaba era un compendio cultural que era el helenismo. Aquí se trata de no solamente de una cultura, sino también de una religión. Y todos sabéis, sobradamente, que las conquistas euroislámicas se hicieron de una forma muy rápida. Se calcula que unos 250.000 hombres, no hubo más. Con esos 250.000 hombres llegaron desde el Sind, que es el Pakistán actual, que era la India antiguamente, al Indus, hasta el sur de Francia, en apenas 90 o 95 años, lo cual ya de por sí sorprendente. Y esas fueron las conquistas que más tarde se van a llamar lo que se va a llamar el Islam clásico. Después el Islam se va a extender de otra forma, por medio de los mercaderes, por medio del comercio, etc. Bien, pues de todos los países del Islam clásico, el único que recuperaron los cristianos fue la península ibérica. También es de por sí una cosa muy, muy, muy curiosa, porque solo se dio acá. Claro, el profeta, cuando viene con la nueva religión, tenía que darle a los árabes un vínculo superior al de las tribus. Porque un hombre que no tuviera una tribu no estaba completamente indefenso ante los demás. Podía ser robado, podía ser matado, podía ser violado impunemente. Entonces tenía que darle a esos señores que venían de las tribus, darle una estructura, darle un organismo que fuera tan fuerte o más que las tribus, y así lo hizo. Y creó ex nihilo, que también no es cualquier creación, creó ex nihilo la umma. La umma, que es una palabra, una entrada que está muy bien explicada en el diccionario. O sea, la comunidad de creyentes. La umma que remite a matriz, que remite a madre, ¿no? Entonces, claro, la umma llegó a envolvió, superó a las tribus y las metió dentro de sí. No solamente las tribus, sino las sociedades, o sociedades que no eran tribales tampoco. O sea, todo lo metió dentro, la comunidad de creyentes.
Claro. Lo creó de la nada, que es importantísimo, porque antes si uno, por ejemplo, no tenía vínculos de sangre, no podía ser de tal tribu, aunque yo lo deseara, de los Kinda, que había sido una tribu muy importante en la Arabia antigua. Si yo no era descendiente de los Kinda o algo, pues no podría serlo. Aquí no. Aquí era la libre elección lo que hacía de un hombre que entrara en la umma. Por una vez, por primera vez en la historia, el derecho de elección fue superior al accidente genético del nacimiento. Por eso, el concepto de umma es revolucionario, ¿no? La umma o comunidad de creyentes que se identificara más o menos imperfectamente con lo que es el Dar al Islam, o sea, la tierra del Islam, la casa del Islam, la morada del Islam. Aunque haya roturas, aunque hubo roturas entre de jarichíes, chiíes y suníes, ¿no? Pero claro, ¿cómo se organizaba esta umma? Tendría que tener unas leyes, y entonces los alfaquíes y ulemas implementan una ley basándose en el Corán y en los dichos y hechos del profeta, así como lo que es la deducción analógica, el qiyas, y lo que es el ijma, o sea, el consenso de los doctores. Y eso da la ley, la ley que llegó a ser, que cubría todos los ámbitos de la vida, tanto los privados, el privado como el público. Aunque no funcionase perfectamente en el ámbito público, como luego se reveló, pero sí lo hacía en el ámbito privado, de suerte que un andalusí podía ir hasta la India, de luego las costumbres eran totalmente distintas, pero todo resultaba muy familiar, porque todos tenían las 5 oraciones al día, siempre el almuerzo no estaba allí en el minarete, todos los días había, o sea, hay unas comidas que no se podían, había cosas que no se podían comer y otras que sí, había unas prohibiciones, había un sistema de casamiento y un sistema de relaciones que era igual, o sea, se encontraba siempre el mercader o cualquiera que fuese de un lado a otro del Islam se encontraba a su casa, de alguna manera. Bien. Al considerar que la Sharia estaba inspirada por Dios, los musulmanes aceptaron que todas sus partes tenían importancia. En fin, cuando surgían situaciones nuevas, los ulemas destacados tomaban decisiones provisionales, que eran las fetuas, lo que llamamos hoy fatuas en español, ¿no? Responsa. Aunque mire usted que yo no sé qué hacer. Cuando se tomó, por ejemplo, Marbella, que yo traduje eso además. Había un señor allí y dijo, mire usted, que yo le dice a un jurisconsulto de Fez, al Wancharishi, le dice, mire que es que yo estoy aquí y yo sirvo de lengua a estos señores y los cristianos vienen cada día, los maltratan, ¿qué hago? ¿Emigro o sirvo de amparo a esta gente? Y le dice el jurisconsulto de Fez, no, la emigración se impone hasta la consumación de los siglos, tienes que emigrar, lo cual por su parte no fue muy amable, pero bueno, así fue, ¿no? Si un musulmán no puede desarrollar su Islam en un sitio enemigo, naturalmente que tiene el deber de emigrar. Bien, pero claro, daros cuenta que mientras a los musulmanes, por ejemplo, dice uno, bueno, es que los musulmanes, ¿cómo tienen la religión? ¿Qué fanáticos son? ¿Qué está siempre con la religión? Es que claro, es que el Islam no es solamente una religión. ليس الإسلام دينا وعقيدة فحسب بل إنه عقلي وأسلوب من أساليب العيش أيضا